Ok, hello everyone. Vamos a comenzar con la clase número 4 para inglés de segundo ciclo, donde vamos a revisar el contenido de past simple in all forms, pasado simple en todas sus formas, afirmación, negación y preguntas. Y vamos a revisar algunos verbos de uso frecuente, ya sea verbos regulares o irregulares, ¿ya? Si ustedes miran en primera instancia este Power, ¿sí? Se van a fijar que hay dos imágenes, ¿ya? La primera que aparece al lado izquierdo, tengo los verbos, por ejemplo, en rosado, los que están en presente, y amarillo, los que están en pasado. Entonces, speak es hablar, pero spoke es hablé, ¿ya? En pasado. Entonces, después tengo pay, el otro es paid, pagar, pagué. Teach, taught, enseñar, enseñé. Learn, learned, aprender, aprendí. Spend, spent, gastar, gasté. Draw and drew, dibujar o dibujé, ¿ya? De eso se trata el pasado simple, de todas las acciones que yo hice en el pasado y ya terminaron, ¿ok? Entonces en el otro dibujo dice we learned, we played, aprendimos, jugamos, ¿ya? Para que más o menos se vayan haciendo una idea de lo que vamos a ver. Comenzamos. Ya, el tense es el tiempo verbal que es el simple past. ¿Ya? Nosotros no vamos a aplicar este simple past de manera gramatical en la prueba, pero nos sirve mucho el manejar ciertos verbos, si es que son regulares o irregulares, para identificar que están en pasado, ¿ya? De eso nos sirve, para eso nos sirve, ¿ya? Y para poder entender, ¿cierto?, de la prueba, algún texto, alguna pregunta, por supuesto. Ya, la fórmula que aparece arribita dice la S, que es el subject, abajito aparece. Después dice V2, que sería el verbo base, más O, que sería el object, ¿ya? Este V2 tiene que ser el verbo en past simple, tiene que ser el verbo en pasado. Entonces, sujeto serían los pronombres I, you, we, they, she, he, and it, más un verbo en pasado, más el objeto o el complemento. Como por ejemplo, I played yesterday. Yo jugué ayer, ¿ya? Usage, el uso. We use the simple past tense to express an action happened at a specific time in the past, which doesn't extend to the present. Usamos el pasado simple, ¿cierto? El tiempo pasado simple para expresar una acción que sucedió en un tiempo específico en el pasado que no se extiende en el presente. Eso quiere decir que ya pasó, terminó. Por ejemplo, I read a book. Leí un libro, ya no lo estoy leyendo, ya finalicé, ya lo guardé, etc. ¿Ya? Se acabó. Comenzamos. Entonces tengo en el primer recuadro que aparece este de aquí, tenemos simple past y tenemos el verbo más ed o verbo irregular. Tenemos dos tipos de verbos en inglés, los verbos regulares y los irregulares. ¿Ya? Vamos a comenzar con los regulares. Los regulares son los que están acá arriba, por ejemplo, que nos aparece acá like, love, hate, arrive, move, and dance. ¿Qué significa que un verbo sea regular? Que en pasado yo le voy a agregar una E y una D, ¿ya? Si el verbo termina en E, solo le agrego la D, ¿ya? Pero por lo general le tengo que agregar la E y la D, ¿ya? Si yo los veo así, liked, loved, hated, arrived, moved, dance, es porque están en pasado. Ya no digo I like, me gusta. Digo I liked, me gustó. I love you o I loved you. No es lo mismo decir te amo a que te amé en pasado, ¿ya? Etcétera. Y tenemos los verbos regulares, que también tienen su forma en pasado, pero no es tan simple como agregarle una ed solamente, sino que su estructura cambia, por eso es irregular. En algunos se parece y en otra cambia su estructura completamente. ¿Cómo tenemos que aprendernos esto? Solo practicando, viendo, repitiendo, ¿ya? No hay otra forma. Ya. Los verbos irregulares en el pasado más comunes serían los que están acá, por ejemplo, say, que es decir, said. Entonces, she said hello. Ella dijo hola. Make and made, como made hecho en China, made in China. Cuando te dicen made in, made in. We make a kite. We made a kite. Hicimos un volantín. Go, went. We went to the store.
fuimos a la tienda. Go, ir. Si yo digo, he goes to the store, digo, él va a la tienda. Pero si digo, he went, es porque él fue. Quizás ayer, antes de ayer, la semana pasada. Take and took. They took a picture. Ellos tomaron una foto. Cualquier día en pasado, ¿ya? Come and came. My son came home. Mi hijo llegó a casa. En la mañana, noche, no sabemos, ¿ya? And see and saw sería she saw a movie. Ella vio una película. Entonces acá tenemos el uso y el cambio de verbos en infinitivo con verbos transformados en pasado, ¿ya? Y con los dos tipos, regulares que llevan ed e irregulares que cambian su estructura, ¿ya? Esto solo hay que repasarlo y aprenderlo, anotarlo en sus cuadernos y anotar el significado también. Ya, a esto me refiero. En Internet nosotros podemos colocar, en Google, podemos colocar irregular verbs y nos van a aparecer listas como esta. Y podemos agregar regular verbs y también nos van a aparecer estas listas. En infinitivo significa que el verbo está en presente, en su forma base, normal, ¿ya? Eso significa infinitivo. Y pasado simple es el pasado de ese verbo, lo que les venía diciendo, ¿ya? Entonces hay una lista para verbos irregulares y hay lista para verbos regulares, ¿ya? Lo importante es que siempre la que ustedes busquen o puedan imprimir o tengan ahí o manejen, que tenga la traducción en español. Y así van repasando algunos verbos, ¿ya? Para que puedan ir transformándolos y viéndolos bien. Ya. Oraciones afirmativas, ¿cómo utilizaríamos el pasado? Ya lo mencioné anteriormente con los ejemplos de acá, ¿cierto? Que les leí recién. En oraciones afirmativas yo necesitaría el subject, que sería de la persona que estoy hablando, o los pronombres. Podría decir Juanita, Pepita, mi papá, mi mamá, la familia, Cristian y Matías, etc. O podría ocupar los pronombres personales que serían I, you, we, they, she, he, and it, ¿ya? Después de eso, después de tener claro el sujeto de quién estoy hablando, tengo que colocar el verbo en pasado, ¿ya? ¿Y cómo lo coloco en pasado? Lo tengo que buscar en las listas de verbos, ¿ya? Entonces digo, ya quiero colocar Michelle jugó a la pelota, entonces tengo que buscar, ¿cómo se dice? Jugó. ¿Cuál es el pasado de play? Y es regular, entonces sería played, played, ¿ya? Y después tengo un complemento. En este caso, el ejemplo dice, Michelle got up at 7 o'clock last Monday. Michelle se levantó a las 7 en punto el lunes pasado. ¿Ya? Entonces, el lunes pasado Michelle se levantó a las 7. Entonces ahí tenemos got up, que es el pasado de get up, que es levantarse. ¿Ya? Eso es un verbo irregular. Entonces, esto es lo único que tenemos que hacer, elegir sujeto, o si es que me lo dan, el verbo en pasado, lo busco, ¿cierto? Y después viene un complemento, nada más que hacer, verificar si es regular o irregular y nada más, ¿ya? En formas negativas es incluso mucho más simple. Tengo que colocar el sujeto y ahora voy a ocupar un auxiliar que es el didn't. El didn't es el no, pero en pasado. Y además cumple la función, además de ser el no, cumple la función de transformarme el verbo en pasado, entonces ya no lo necesito en pasado, lo dejo en presente solamente. ¿Ya? Ya no tendría que transformar, por ejemplo, Michelle jugó, que yo digo Michelle played, ahora yo no tendría que decir Michelle didn't played, tengo que decir Michelle didn't play solamente, sin la ed. I'm sorry, I'm gonna drink water. Voy a tomar un poco de agua. ¿Ya? Entonces, este es mucho más simple. ¿Ya? Entonces, el didn't y el verbo en presente, como la primera forma de la lista de verbos. ¿Ya? Entonces acá dice, Diana didn't study for her exam. Diana no estudió para su examen. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean el didn't, esta palabrita que está ahí como en amarillo, siempre es no y es porque está en pasado. No hizo, no cantó, no saltó, no estudió, no visitó, ¿ya? Pasado. Y tengo dos formas de pregunta, que sería preguntas de información, preguntas de respuesta abierta,
o preguntas de respuesta sí o no. Ya, entonces las primeras son las de información, que son las que más van a aparecer en el texto, porque ellos necesitan verificar si ustedes están comprendiendo el texto, entonces les van a preguntar qué es lo que entienden, ¿cierto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde vivió? ¿Qué descubrió? Depende de lo que sea el tema del texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos colocar en las open questions o WH questions siempre una pregunta de WH, what, where, when, ¿cierto? Why, esas que ya vimos. Después el auxiliar did, pero ahora en positivo, sin ocupar el didn't, sino que did solamente. Luego el pronombre y luego el verbo. What did you do? ¿Qué hiciste? ¿Ya? El verbo también va en presente porque estoy ocupando el did. Y el did en este caso nos sirve para preguntar y para transformar el verbo. En pasado también. Entonces no lo vuelvo a escribir en pasado. En pasado solo tengo que escribir en afirmación. ¿Ya? Y para una pregunta de respuesta sí o no, comienzo con did. Did you go to the cinema? ¿Fuiste al cine? Entonces empiezo con did, después coloco un pronombre, cualquiera sea I, you, we, they, she, he, it, depende de qué le quiera preguntar. Verbo go en presente, porque su pasado went y lo necesitamos en presente. Did you go? ¿A dónde? To the cinema. ¿Fuiste al cine? Y eso es el tipo de pregunta que vamos a hacer. Cuando aparezca did, inmediatamente piensen en pasado, y cuando aparezca didn't, también. Si el verbo está con ed, pasado, o si es irregular, también está en pasado, ¿ya? Entonces quedaría de esta forma. Acá están todos los ejemplos con el verbo play. Entonces, modo afirmativo sería I played, you played, he played, she played, it played, we played, you played, they played. Yo jugué, tú jugaste, él jugó, ella jugó, él y ella jugó, nosotros jugamos, ustedes jugaron, ellos jugaron. En pregunta, did I play? Did you play? Did he play? Did she play? Did it play? Did we play? Did you play? Did they play? Jugué, jugaste, jugó, jugó, también ella, ¿cierto? Jugó eso o esto, jugamos, jugaron, ¿se entiende? Y en negativo, I did not play o didn't, que es más fácil decir didn't. I didn't play, you didn't play, he didn't play, she didn't play, it didn't play, we didn't play, you didn't play, they didn't play. Yo no jugué, tú no jugaste, él no jugó, ella no jugó, eso no jugó, nosotros no jugamos, ustedes no jugaron, ellos o ellas no jugaron. ¿Ya? Y esto podría ser con cualquier otro verbo. Se fijan que en afirmación tengo que transformar el verbo, le agrego ed. En modo interrogativo, en preguntas, solo me fijo en el did y el verbo ya no va con ed. Y en interrogación, o sea, en modo negativo, solo me hago cargo del didn't y el verbo también sigue en presente, no lo transformo. Ya, eso es muy importante. Ya, acá tenemos algunos ejercicios que no van a ser así en la prueba, pero es importante que los quería hacer con ustedes como para que entendieran el uso de los verbos, ¿ya? Entonces dice, Mozart, more than 600 pieces of music. Entonces Mozart, ya sabemos que ya no está con nosotros, entonces todo esto es pasado. Entonces Mozart writes, no puede ser writes porque eso es presente, que se escribe. Wrote es el pasado de write, entonces estaría correcto. Read it, con ed no existe. Y was wrote es otro tiempo verbal que no conocemos. Entonces, esta oración quedaría, Mozart wrote more than 600 pieces of music. Mozart escribió más de 600 piezas musicales. Y para decir escribió, tengo que escribir la letra B, wrote. ¿Ya? La número 2 dice, we, David, in town a few days ago. Nosotros vimos, tiene que decir a David en la ciudad pocos días atrás. Entonces, el verbo tiene que ir en pasado, el verbo ver es sí en presente y tengo que transformarlo a pasado. Lo podría buscar, pero no sé si me va a aparecer en este verbo, o sea, en esta lista de verbos. Parece que no tengo la S. No, ok, anyway. La digo no. Ya, entonces, we did see no puede ser porque dijimos que el did lo vamos a ocupar para preguntas. No va. Was saw no existe. Did saw tampoco. Dijimos que si va el did no va en pasado. Y también no es pregunta. Y el D es el pasado de sí. Entonces quedaría saw,
quedaría con la letra D. We saw David in town a few days ago. Nosotros vimos a David en la ciudad pocos días atrás. Number 3, it says, I to the cinema 3 times last week. Nosotros al cine 3 veces la semana pasada. Entonces nosotros fuimos al cine, ¿ya? ¿Cuál es el pasado de go? Es went. Entonces tenemos was go, no existe. Went, correcto, es el pasado de go. Did go no puede ser porque el did lo ocupó para preguntas. Y go con ed no existe, ¿ya? Tiene pasado, es verbo irregular. Entonces go en presente, pero went es pasado. Entonces te quedaría con la letra B. I went to the cinema 3 times last week. Fui al cine. En number 4 it says, what you last weekend. Aquí es una pregunta, por lo tanto después de la pregunta con WH, que sería what, obligatoriamente tengo que colocar un did. ¿Ya? Entonces la letra A queda fuera. Inmediatamente tenemos que utilizar B, C o D. Ah, no, la letra D también queda fuera porque dice do. Entonces quedaría B o C como las alternativas. Y dijimos que tiene que ir el verbo en presente, por lo tanto no puedo colocar did, porque did es el pasado de do. Entonces tengo que colocar la letra C, que dice, what did you do last weekend? ¿Qué hiciste la semana pasada? ¿Ya? Acá tengo más. The bed was very uncomfortable. I sleep very well. La cama no era muy cómoda. Yo dormir muy bien. Entonces tengo que decir que yo no dormí muy bien. ¿Y cómo hacía el no? Didn't. Perfecto. Letra A. 6. The window was opened and a bird into the room. La ventana estaba abierta y un pájaro voló a la habitación. Entonces, ¿cómo era el pasado de volar? Ese puede que aparezca acá, cuando llegábamos a la F. En vez de F, fall, feel, fight, find, forget. No, but it's not there. Anyway. Es fly, el presente, y flew, el pasado. Entonces quedaría como la letra B. The window was open and a bird flew into the room. Ya es importante que vayan tomando apuntes de esto. 7. I a lot of money yesterday. I an expensive dress. Yo, mucho dinero ayer. Yo, un vestido muy caro. Ya, entonces quiere decir yo gasté mucho dinero ayer. I spent con T, entonces podría ser B o C. I an expensive dress. Yo compré un vestido muy caro. Ese sí debe aparecer. Buy. Buy, aquí está. Buy es presente y bought en pasado. Entonces, I bought. Entonces quedaría, I spent a lot of money yesterday. Yo gasté mucho dinero ayer. I bought an expensive dress. Yo compré un vestido muy caro. Entonces quedaría letra C. The film wasn't very good. La película no era muy buena. I eat very much. Tengo que decir, no la disfruté mucho. I, si es negativo, I didn't, ¿cierto? Entonces quedaría la C o la D, I didn't, pero aparece una opción que tiene ed y otra sin ed. Dijimos que no teníamos que colocar el verbo en pasado. Entonces nos quedaría la letra D. I didn't enjoy it very much. No la disfruté mucho. Sin la ed. ¿Ya? Es importante que ustedes vayan también entendiendo estas frases y vayan viendo cómo se ocupan los verbos en pasado. ¿Ya? Y acá tenemos un ejercicio que tiene 4 preguntitas, entonces voy a leerles el texto en inglés, las palabras que están en rojo son los verbos en pasado, y después lo voy a leer en español y comentarlo con ustedes para que respondamos estas 4 preguntas y terminamos nuestra clase, ¿ya? Entonces dice, who were they, what did they do, and what happened? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué hicieron? ¿Y qué pasó? Last night, George was at a restaurant with Clara, Charlie, and Catherine. After dinner, George announced his engagement to Clara. George stood next to Clara. He raised his glass. He announced the engagement
to his friends and he looked very happy. Clara was also at the restaurant. She sat at the table next to George. She smiled when he announced the engagement. She showed her friends her ring. It was very beautiful. Clara also looked very happy. Charlie and Catherine also sat at the table. They were excited for their friends. Charlie congratulated George and Clara. He shook George's hand. Catherine looked at Clara's ring. She hugged Clara. She was happy for George and Clara. Vamos en Spanish now. La noche anterior o anoche, George estaba en un restaurante con Clara, Charlie y Catherine. Después de la cena, George anunció su compromiso con Clara. George se paró al lado de Clara, levantó su copa y anunció, ¿cierto?, el compromiso a sus amigos. Él se veía muy feliz. Clara también estaba en el restaurante. Ella se sentó en la mesa al lado de George. Ella sonrió cuando él anunció el compromiso. Ella mostró a sus amigos su anillo. Era hermoso. Clara también parecía muy feliz. Charlie y Catherine también se sentaron en la mesa. Ellos estaban muy emocionados por sus amigos. Charlie felicitó a George y a Clara. Él sacudió sus manos con George, se saludaron así, ¿cierto? Catherine looked at Clara's ring. Catherine miró el anillo de Clara. Ella la abrazó a Clara. Ella estaba muy feliz por George y Clara. ¿Ya? Ahora vamos con las questions. Dice, answer some questions. Where was George last night? ¿Dónde estaba George anoche? Ya, entonces, ¿cómo respondemos a esto? George was at the restaurant. George estaba en un restaurante. And that's all. Estaba, was. Pasado de is. George was at the restaurant. What did George announce after dinner? ¿Qué anunció después de la cena? George announced his engagement to Clara. Anunció, pasado, ¿cierto? Él anunció su compromiso con Clara. Where was Clara? ¿Dónde estaba Clara? Clara was also at the restaurant. Clara también estaba en el restaurante. What did she show her friends? ¿Qué mostró a sus amigos? Clara, where is it? She, o Clara, showed her friends her ring. Clara le mostró a sus amigos el anillo. ¿Ya? Este tipo de preguntas les puede aparecer, entonces es importante manejar el uso del did y los verbos, ¿ya? Reforzar, mirarlos, leerlos, escribir los que ya conversamos acá, que son los que son de uso frecuente, ver los que estaban acá en las primeras diapositivas, ¿ya? Y esos serían los que podrían aparecer, ¿ya? Que estén muy bien. Cualquier duda o consulta al coordinador. Y antes que se me olvide, la guía de trabajo enviada también tiene relación con los verbos en pasado en textos de comprensión, de análisis, donde ustedes tienen que sacar información, así como lo hemos trabajado en las guías anteriores. Ya no hay nada donde ustedes tengan que completar o elegir alternativas con tipos de verbos, nada que ver con eso. Lo que hicimos en la clase de hoy día es solo para que ustedes se manejen en el uso del pasado simple, por si los pueden leer, si aparece el didn't, es importante que ustedes manejen que hay verbos regulares e irregulares, ¿ya? Y así, de esa manera, los invito a que ustedes puedan también buscar y ser un poco más autónomos en su desarrollo y proceso de aprendizaje y que utilicen el internet con la lista de verbos y vayan repasando un poco también, ¿ya? Así que cualquier duda a través del coordinador y creo que vamos a estar agendando alguna clase por Meet y espero que puedan participar, ¿ya? Que estén muy bien. Bye bye and see you.